bienvenidos a mi canal, su lugar de confianza para enterarse de todo, todito, todo sobre sus celebridades favoritas. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y a veces, hasta llorar un poquito con sus idas y venidas. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque el título lo dice todo, bomba Hande y Kerem secreto a voces revelado años juntos. Agárrense que esto se pone bueno. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo cargado de chismecito jugoso. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero culebrón turco en la vida real, ¿verdad? Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la química entre ellos era innegable. La pantalla parecía que iba a explotar de tanta conexión. Todos, absolutamente todos, queríamos que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Y como en los cuentos de hadas, nuestros deseos se cumplieron. Oficialmente Hande y Kerem confirmaron su relación allá por abril de 2021, durante un viaje romántico a las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran de ensueño, playas paradisíacas, atardeceres espectaculares y, sobre todo, dos personas enamoradas hasta las trancas. Fue la confirmación que todos esperábamos, el sí, quiero que no habíamos escuchado en una boda, pero que sentíamos igual de real. Durante ese tiempo, nos regalaron momentos preciosos. Los veíamos paseando de la mano por Estambul, compartiendo cenas románticas, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Cada publicación en redes sociales era una avalancha de likes y comentarios llenos de amor y buenos deseos. Parecía que su historia de amor estaba escrita en las estrellas. Pero como en toda buena telenovela, no todo podía ser color de rosa. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Que si discusiones, que si celos, que si diferencias irreconciliables. Las fuentes cercanas a la pareja no confirmaban ni desmentían nada, pero el silencio ensordecedor era una señal de que algo no andaba bien. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En enero de 2022, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un jarro de agua fría para todos los que habíamos seguido su historia de amor con tanta ilusión. Muchos nos preguntábamos qué había pasado, qué había fallado. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las agendas apretadas de ambos y otros simplemente decían que el amor se había acabado. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura oficial, han surgido muchísimos rumores que apuntan a que Hande y Kerem nunca se alejaron del todo. Sí, lo que oyen. Al parecer, la chispa entre ellos nunca se apagó por completo y, aunque no eran pareja oficialmente, siguieron manteniendo una relación cercana, una relación que podríamos definir como secreto a voces. Y aquí es donde entra la parte del título que dice años juntos. Porque aunque públicamente solo estuvieron juntos poco más de un año, hay fuentes que aseguran que su conexión se remonta a mucho antes de Senkalkam. Se dice, se rumorea, se comenta entre bambalinas que Hande y Kerem ya se conocían desde hacía tiempo, que habían coincidido en varios eventos y proyectos, y que la atracción entre ellos era evidente desde el principio. Algunos incluso afirman que su relación comenzó mucho antes de las Maldivas, que las fotos de ese viaje solo fueron la confirmación oficial de algo que ya existía desde hacía meses, incluso años. Y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Porque si esto fuera cierto, significaría que Hande y Kerem han estado juntos, de una forma u otra, durante mucho más tiempo de lo que pensábamos. ¿Pero qué pruebas tenemos de todo esto? Bueno, aquí es donde entra la labor de investigación de sus fans más acérrimos, esos detectives cibernéticos que no se les escapa ni un detalle. Han recopilado fotos, vídeos, comentarios, likes, follows. Todo tipo de pistas que sugieren que Hande y Kerem han seguido en contacto después de su ruptura. Por ejemplo, han notado que ambos han visitado los mismos lugares en fechas similares, aunque no hayan publicado fotos juntos. Han visto que se siguen dando me gusta en publicaciones antiguas, como recordando viejos tiempos.
Han escuchado comentarios de personas cercanas a la pareja que aseguran que su relación es mucho más compleja de lo que parece. Incluso algunos han llegado a la conclusión de que su ruptura fue una estrategia mediática para proteger su relación de la presión pública. Una forma de vivir su amor de forma más discreta, sin tener que dar explicaciones a nadie. Una teoría un poco conspiranoica, lo sé, pero que tiene su lógica si analizamos la situación con detenimiento. Ahora bien, no podemos afirmar nada con certeza. Todo esto son rumores, especulaciones, teorías. Pero la verdad es que la cantidad de indicios que apuntan a que Hande y Kerem siguen unidos es bastante considerable. Y como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Además hay un factor muy importante que no podemos ignorar, la química entre ellos sigue siendo palpable. Cada vez que los vemos juntos en un evento público, la tensión sexual es evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo indica que todavía hay algo muy fuerte entre ellos. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿volverán Hande y Kerem a estar juntos oficialmente? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. La respuesta obviamente solo la tienen ellos. Pero si me preguntan a mí, yo creo que sí. Creo que su historia de amor no ha terminado, que simplemente está en un punto y aparte. Creo que se necesitan, que se quieren, que están destinados a estar juntos. Y creo que, tarde o temprano, volverán a darnos la alegría de verlos enamorados y felices. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Así que, mis chismosos, mantengan la esperanza. Sigan apoyando a Hande y Kerem individualmente y, si el destino quiere, volverán a verlos juntos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su misteriosa relación. En resumen, hemos hablado de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm, hasta su ruptura oficial y los rumores de una relación secreta que se extiende por años. Hemos analizado las pistas, las teorías y las especulaciones que rodean a esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Y hemos expresado nuestra esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de todos estos rumores? ¿Creen que su ruptura fue una estrategia mediática? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y para terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy más cerca de ustedes. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que viva el chismecito. Pero esperen. Que aún no he terminado de desentrañar este misterio. Aquí viene la parte más jugosa del chismecito, la que realmente nos va a hacer explotar la cabeza. Porque después de investigar a fondo, hablar con algunas de mis fuentes, y sumergirme en el universo digital de Hande y Kerem, he descubierto algunos detalles que les van a dejar con la boca abierta. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, antes de Senkalkapm. ¿Recuerdan cuando les dije que se conocían de antes? Bueno, mis espías me han chismeado que Hande y Kerem coincidieron en una campaña publicitaria para una conocida marca de ropa turca. Imagínense. Él con su sonrisa de galán, y ella con su belleza deslumbrante posando juntos. ¿No les parece el inicio perfecto de una película romántica? Aunque en ese momento ambos tenían otras parejas, la química ya era evidente. Las miradas cómplices, las risas fuera de cámara. Todo apuntaba a que había algo más que amistad. Pero como dice el dicho, el tiempo de Dios es perfecto. Y quizás no era el momento adecuado para que floreciera el amor. Luego el destino decidió unirlos en la pantalla. Y ahí fue cuando la magia realmente comenzó. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la relación entre Hande y Kerem traspasó la ficción. Los fans estaban enloquecidos, y los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? Mis fuentes me han contado que Hande y Kerem eran inseparables. Pasaban horas ensayando juntos, compartiendo cenas y riendo a carcajadas. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos.
Eran confidentes, amigos y, obviamente, algo más. Y aquí es donde viene la parte más controversial. Algunos aseguran que su relación comenzó mucho antes del viaje a las Maldivas. Que las fotos que compartieron en redes sociales eran solo una confirmación pública de algo que ya existía en privado. Que durante los primeros meses de rodaje de Senkalkam, Hande y Kerem ya eran pareja, pero decidieron mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática. ¿Se imaginan? Todo un romance clandestino en medio del set de grabación. Suena a película, ¿verdad? Pero, según mis fuentes, es la pura verdad. Hande y Kerem eran muy discretos, pero sus compañeros de trabajo se daban cuenta de que había algo especial entre ellos. Las miradas de complicidad, los gestos cariñosos. Era imposible no notarlo. Y luego llegó el viaje a las Maldivas, la confirmación oficial, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como les dije antes, no todo fue color de rosa. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación. Y a principios de 2022, anunciaron su separación. Pero atención, chismosos. Aquí viene la bomba atómica. Porque después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron en contacto. Sí, lo que oyen. Aunque no eran pareja oficialmente, seguían viéndose, hablando y apoyándose mutuamente. Algunos dicen que su relación se transformó en una amistad profunda, otros aseguran que la chispa nunca se apagó por completo. ¿Y qué pruebas tenemos de esto? Bueno, como les dije antes, los fans detectives cibernéticos han recopilado un montón de pistas. Fotos de ambos en los mismos lugares, likes en publicaciones antiguas, comentarios de personas cercanas a la pareja. Todo apunta a que seguían unidos. Pero lo más sorprendente es que, según mis fuentes, Hande y Kerem han estado trabajando juntos en secreto en un nuevo proyecto. Sí, lo que oyen. Al parecer, han decidido dejar de lado los dramas personales y enfocarse en su carrera profesional. Y han creado algo que va a sorprender a todos sus fans. ¿De qué se trata este proyecto? No puedo revelarles todos los detalles, pero les puedo adelantar que tiene que ver con la actuación y que va a mostrar una faceta diferente de Hande y Kerem. Prepárense para verlos brillar como nunca antes. Así que, mis chismosos, la historia de Hande y Kerem está lejos de terminar. Aunque su relación amorosa haya tenido altibajos, su conexión sigue siendo fuerte. Y quién sabe, quizás el destino decida darles una segunda oportunidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su misteriosa relación. Y no olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de todos estos rumores? Quiero saber su opinión. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que siga el chismecito.